En este episodio vamos a hablar de la lucha de Trotsky contra la burocratización del Estado soviético y sobre el origen de ese fenómeno que es el estalinismo. Después de la Guerra Civil, comienzan los primeros síntomas de la burocratización del Estado soviético. Y eso va a resultar como producto en el estalinismo, que siempre fue identificado por la burguesía mundial como siendo el producto inevitable de la Revolución Rusa. Pero nosotros tenemos que investigar entonces qué fue y qué produjo el estalinismo. ¿Será que el estalinismo era mismo un producto inevitable de la Revolución Rusa? Trotsky fue quien mejor explicó ese fenómeno y también fue quien mejor luchó contra él. ¿Qué decía Trotsky sobre la burocratización? Él explicaba que el fenómeno de burocratización de la Unión Soviética venía de un contexto internacional y nacional. Tanto la situación internacional como la situación del Estado soviético habían cambiado. La marea revolucionaria que duró de 1918 a 1921 había terminado en derrotas de la revolución, tanto en Alemania, en Hungría, en Italia y en otros países de Europa. La Unión Soviética estaba aislada. Un Estado obrero cercado por potencias imperialistas totalmente hostiles. Si hubiera habido una revolución victoriosa en Alemania, por ejemplo, eso habría cambiado completamente esa situación. Tendríamos una cooperación entre Alemania, un Estado mucho más desarrollado, y el Estado obrero soviético. Posiblemente ese fenómeno de la burocratización no hubiera ocurrido. Como vimos en el episodio anterior sobre el modo de vida, la Unión Soviética era un país tremendamente atrasado culturalmente, que necesitaba de personal especializado para reerguir la economía del país. Estamos hablando de ingenieros, de médicos, de profesores, de técnicos. Ese personal estaba absolutamente ausente. Fue preciso entonces buscar todo ese cuerpo técnico entre los antiguos funcionários del Império Russo. Por otro lado, la necesidad de reerguir la economía del país llevó al gobierno soviético a permitir temporariamente un desarrollo de una economía de mercado. Fue permitida la libre comercialización del excedente agrícola, actividades de los pequeños comercios y también de las pequeñas industrias. Y eso fue llamado Nueva Política Económica, o sea, NEP. Los técnicos, los funcionarios del antiguo régimen y también aquellos individuos que se enriquecieron con la NEP, que eran llamados NEPmen, enseguida buscaron una representación política. Y la única posibilidad de tener una representación política era participar en el interior del partido bolchevique, que era el único partido existente. La derecha, los reformistas y los estalinistas dicen que lo que los bolcheviques querían desde un principio era un partido único. Nada más falso. Eso es una estupidez y una calumnia. La historia es otra, totalmente diferente. Después de octubre de 1917, los mencheviques, los socialistas revolucionarios y otros grupos políticos participaban de los soviets, tenían sus periódicos legales y actuaban políticamente en la legalidad. No obstante, pocos meses después de octubre, los socialistas revolucionarios de izquierda, descontentos con el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, intentaron un golpe contra el gobierno bolchevique y realizaron un atentado contra la vida de Lenin. Peor aún, durante la Guerra Civil, la mayoría de los socialistas revolucionarios de derecha y los mencheviques adhirieron a los ejércitos blancos y se levantaron en armas contra el gobierno bolchevique. En esa situación era imposible mantener la legalidad de esos partidos.
En ese marco de destrucción por la guerra civil, de crisis y penuria económica, de pobreza, de atraso cultural y tecnológico, surgió una burocracia que venía de la necesidad de poner orden para distribuir la mínima riqueza existente. Sin embargo, enseguida esa burocracia comenzó a aprovecharse de la situación, crear sus propios privilegios y apropiarse de una parte de la renta del país. Los oportunistas, los carreristas, los funcionarios del antiguo régimen del Imperio Ruso y aquellos que se enriquecieron con la NEP buscaron, dentro de los cuadros menores del partido bolchevique, y aquellos dirigentes menores, a alguien que los dirigiese. Y encontraron esa figura en Stalin, que tenía dos cualidades, entre comillas. Era el secretario general y dominaba la máquina del partido. Para enfrentar esa burocracia era preciso una clase obrera muy activa. No obstante, una gran parte de los obreros más combativos había muerto en la guerra civil. Fueron más de 1 millón. Y la clase obrera, ya en 1920, 21, era otra clase obrera, formada por campesinos que habían venido recientemente para la ciudad. Pero ligado a eso, y tal vez haya sido el motivo más importante, había una caída en la vida interna del partido. Debido a la grave situación del país, que exigía un máximo de disciplina y unidad, los dirigentes bolcheviques tuvieron que prohibir temporariamente la existencia de fracciones y tendencias en el interior del partido. Eso era visto por todos como una situación momentánea, pero después fue utilizado por los dirigentes burócratas que se apoderaron de la dirección del partido para acabar con la democracia partidaria. La conclusión de Trotsky, entonces, era que el fenómeno de la burocratización era un fenómeno objetivo, social y económico. Fue el resultado del aislamiento internacional de la Unión Soviética, de la destrucción económica provocada por la guerra civil y del atraso tecnológico y cultural que permitieron que esa burocracia se apoderara del Estado soviético. Pero en realidad no fue Trotsky, sí Lenin, el primero en alertar sobre la burocratización y en tomar medidas contra ese proceso. Lenin propuso y constituyó un órgano del Estado específico para combatir a la burocratización. Se llamaba Inspección Obrera y Campesina. No obstante, el jefe de ese organismo era Stalin, y lógicamente ese combate fracasó. Lenin también intentó hacer una depuración de todos los carreristas que habían entrado al partido bolchevique. Él acuñó una frase famosa en la que decía: es mejor poco, pero bueno. Él buscó también enfrentar la posición de Stalin en relación con las antiguas nacionalidades del Imperio Ruso, como Georgia, que básicamente era una posición que no respetaba la autodeterminación de esas naciones, o sea, la misma posición opresora que el zarismo. Pero esa batalla de Lenin quedó debilitada porque él cayó enfermo en mayo de 1922 y enseguida fue sustituido por la llamada Troika, un triunvirato de 3 dirigentes del partido, Zinoviev, Kamenev y Stalin. Zinoviev y Kamenev eran de aquel sector que se había opuesto a tomar el poder en octubre. Pero eso era otra cosa en esa época, sí. Pero después fueron, digamos así, perdonados porque participaron de la guerra civil. Se centralizaron, pero siempre tuvieron una posición oportunista. Para tener una idea, ellos cometieron casi una traición. Lenin pidió la exposición de ellos del partido 2 veces. Una vez porque ellos denunciaron la organización de la insurrección de octubre y otra vez porque ellos renunciaron al gobierno soviético. Eran comisarios del pueblo en el gobierno soviético y renunciaron, varios dirigentes. Ellos 2, Nogin y varios otros. Y eso fue considerado una traición. En medio de la confusión de los primeros días de la revolución, renunciaron.
Después ellos se encuadraron, pero en esa ocasión hicieron esa alianza con Stalin y se reventaron porque después Stalin les armó una trampa y se deshizo de ellos. A pesar de la enfermedad, Lenin continuó su batalla. Él propuso una alianza a Trotsky para enfrentar el ala burocrática del partido dirigida por Stalin. Finalmente, Lenin, en su testamento, recomendó que Stalin fuera removido del puesto de secretario general del partido. Pero la burocracia, ya dominando totalmente el aparato partidario, mantuvo oculto ese testamento de Lenin, no solo de la opinión pública, sino incluso de todo el partido. Lenin no pudo oponerse a eso porque entró en la fase final de su enfermedad, tuvo un nuevo ataque y murió en enero de 1924. Hay sectores que creen que sí y otros que creen que no, en el rumor que Stalin habría sido agente del servicio secreto del zar de la Ucrania. Eso fue denunciado y dicen que esa ficha fue encontrada ahora después que abrieron los archivos de la Ucrania. O sea, que habría actuado como colaborador de la Ucrania bien antes de la Revolución Rusa. O sea, que durante un período habría actuado como agente doble. Então, que ficou durante período como agente duplo. Nosotros vimos la explicación de Trotsky para el fenómeno de la burocratización del Estado soviético y del origen del estalinismo. Ahora vamos a ver cómo él luchó contra el estalinismo. En 1923, inspirado por Trotsky, surgió lo que sería más tarde la oposición de izquierda en el interior del Partido Comunista. Su manifiesto de lanzamiento fue la Declaración de los 46, llamada así porque reunía a 46 dirigentes importantes del Partido Comunista. La declaración tenía dos ejes. El primero era una crítica a la forma con que la nueva política económica estaba siendo conducida, alertando que ella favorecía el fortalecimiento de los campesinos ricos. En contraposición, la oposición de izquierda reivindicaba una política planificada de industrialización del país. El otro eje, aún más importante, era la restauración de la libertad de crítica en el interior del partido. Entre 1923 y 1927, la oposición de izquierda luchó contra la burocracia en el interior del partido. No obstante, fue reprimida duramente y fue obligada a trabajar en la clandestinidad. Miles de sus miembros fueron expulsados del partido y fueron deportados a Siberia. El poder de la burocracia fue creciendo en esos años y con eso fue creciendo también el poder de Stalin. Stalin maniobró utilizando el aparato del partido con alianzas que atacaban el sector que más amenazaba su poder en el momento. Primero salió con Zinoviev y Kamenev para atacar y destruir la oposición de izquierda dirigida por Trotsky. Después descartó a Zinoviev y Kamenev y se alió con Bukharin, Rykov y Tomsky, que eran los dirigentes de la ala derecha del partido. Finalmente descartó también a esos tres y se tornó el centro del poder soviético. De la burocracia soviética. Así el aparato burocrático que nosotros llamamos stalinismo. Trotsky fue de a poco siendo apartado de las funciones en el Estado soviético. Primero del comisariado de guerra, después del secretariado del partido, de su comité central y finalmente fue expulsado y deportado a Siberia en 1927. Después, en 1929, fue expulsado de la Unión Soviética y deportado a Turquía. El próximo episodio será de aquí a 15 días y en él vamos a abordar las principales polémicas entre el trotskismo y el stalinismo durante esos años. Esas polémicas están retratadas en ese libro de Trotsky, más conocido como Stalin, el gran organizador de derrotas. Y también, principalmente, la polémica sobre el socialismo en un solo país y la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky.